22 de febrero del 2024. La lectura que tenemos hoy es de Juan 20 del 1 al 2 y del 11 al 18. El primer día después del sábado, todavía estando oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se ha llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno de los de la cabecera y otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella le contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo habrían puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el día de hoy la iglesia, la liturgia nos está proponiendo celebrar a esta mujer, María Magdalena. Y bueno, pues vamos a hablar de ella. Quiero a ustedes explicarles que Magdalena pues no es un apellido, es un apodo. Es un gentilicio, por decirlo así, de esta manera. María Magdalena, María era de un pueblo que se llamaba Magdala. Entonces todas las mujeres que vivían ahí pues eran de Magdala, se les decía Magdalenas. Sí, podía ser Susana Magdalena, Marta Magdalena, Diana Magdalena, Miriam Magdalena, sí, y en este caso era María, y entonces pues había muchas Marías en ese lugar, y cuando iban a otro lado: ¿tú de dónde eres? Yo soy María de Magdala. Entonces eres Magdalena. Y bueno, esta mujer se le decía Magdalena. Esta mujer estuvo poseída por 7 demonios, dice la Sagrada Escritura. Lo tenemos esto en el capítulo número 8 de Lucas, en donde dice que Jesús andó por muchos pueblos y aldeas proclamando y anunciando el reino de Dios. Los dos apóstoles lo acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba la María, la llamada Magdalena, de la que le habían sacado 7 demonios. O sea, ahí bien claro lo dice en el capítulo 8 de Lucas, del 1 al 2, por decirlo así. Y bueno, pues ahí lo tenemos, que esta mujer, Jesucristo la había curado de 7 demonios. Le decimos ahora que son los 7 pecados capitales, pero bueno, está hablando de 7 demonios. Esta mujer este, se ha malinterpretado su vida constantemente con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Dicen que fue su esposa, que fue su novia, que fue su mujer, que Jesucristo no murió, que se fue con Magdalena a vivir a Cachemira, que tuvieron muchos hijos, ¿verdad? Y los descendientes de Jesucristo ahora viven en Francia. No, si les digo que bueno, hacen muchas historietas, pero bueno, vamos a hablar de la verdad. Les estoy dando una introducción de lo que es María Magdalena. Y tenemos unos sucesos de María Magdalena que los confunden. Hay un suceso cuando en la casa de Simón el Fariseo es invitado a nuestro Señor Jesucristo, y llega una mujer que es del mismo pueblo de ahí y entra a la casa de Simón el Fariseo. Yo no sé cómo le hizo para entrar, ¿eh? O sea, que estaban las puertas abiertas, no le dijeron que ahí no podía entrar, y mucho menos porque estaba nuestro Señor Jesucristo ahí siendo invitado por Simón el Fariseo. Y bueno, esta mujer de mala fama, era una sexo servidor, así les decimos hoy en día. Se le arrodilla a los pies a nuestro Señor Jesucristo, le llora a sus pies, le moja sus pies con sus lágrimas esta mujer, y se lo seca con su cabello, y rompe un frasco de alabastro y se lo deja caer a sus pies, a nuestro Señor Jesús, a sus pies. El perfume de alabastro era muy caro en aquel entonces. Y bueno, también, y piensan que era María Magdalena. Pues no, esta señora era otra señora, no era ella. Después, en otra ocasión, tenemos este otro suceso en donde Jesús va a la casa de sus amigos, de Marta y María, que vivían en Betania, y ahí lo mismo, esta María, la hermana de Marta y de Lázaro, le derrama un perfume de alabastro, pero se lo derrama en su cabeza, ¿sí?
y los discípulos le dicen que pues mejor hubiera sido vender ese perfume de alabastro y darle dinero a los pobres. Y también la confunden con que era María Magdalena, y pues no, era María la de Betania, hermana de Marta y hermana de Lázaro. Esto es importante que lo tengan ustedes porque hemos confundido o muchas veces no se nos explica quién es María Magdalena, y de hecho pues tenemos muy pocos datos con respecto a ella. Solamente estoy hablando de las confusiones que se tiene de María Magdalena, sí. Y vemos que la primera mujer o la primera persona que se da cuenta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es? María, la de Magdala, esa señora que se llama María Magdalena, sí. Iban a embalsamar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo el domingo, porque el viernes en la noche ya no lo pudieron hacer, porque ya empezaba el sábado. Recuerden que para los judíos primero empieza el sábado en la tarde del viernes, a las 6 de la tarde ya empezó el sábado para ellos. Para nosotros pues sigue siendo el viernes, ¿no? Y viene la noche del viernes, pero no, para ellos es primero la noche y después el día, para los judíos. Y a las 6 de la tarde del viernes, pues ya habían puesto a nuestro Señor Jesucristo en el sepulcro de José de Arimatea, su tío de Jesucristo, que era el hermano menor de Joaquín, del papá de María, de su abuelo. Entonces, pues ya no lo pudieron embalsamar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No podían hacer nada en sábado. Recuerden que era una de las leyes que tenían los judíos, que los sábados no podían hacer nada porque era dedicado al Señor ese día. Bueno, ese es otro asunto. Y vemos que María Magdalena pues espera al domingo, sí, que empiece a amanecer para embalsamar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo pues resucita. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo muere a las 3 de la tarde y resucita a las 6 de la mañana del domingo. Sí, entonces estamos hablando que a las 3 de la tarde del viernes a 3 de la tarde del sábado, pues son 24 horas. Sí, y a las 3 de la mañana del domingo serían 12 horas más, serían 36 horas. Y 3 horas más, sí, 39 horas, casi 40 horas duró nuestro Señor Jesucristo muerto y resucita. Pero ¿cuánto tiempo estuvo en el sepulcro? Pues lo pusieron aproximadamente a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces a las 6 de la tarde del viernes, a las 6 de la tarde del sábado son 24 horas, y a las 6 de la mañana del domingo son 12 horas más, son 36 horas. O sea que en el sepulcro nada más estuvo 36 horas. Muy poquito, o sea, ni lo ensució, ¿verdad? Bueno, y vamos a pasar al Evangelio, ya después de esta introducción de este personaje que estamos hoy celebrando, que nos proporciona o nos propone la iglesia que toquemos el punto de esta personalidad, ¿no? Que es María, la de Magdala, ¿sí? No era su apellido, era María la de Magdala, y tampoco era una prostituta, ¿sí? Jesucristo la había curado de 7 espíritus malignos, que hoy le decimos que son 7 pecados capitales, ¿no? Pero bueno, así le decimos hoy en día. ¿Y qué dice la lectura? Vamos a ir escudriñando. Dice Juan 20 del 1 al 2 y del 11 al 18. Es el primer día después del sábado, fíjense, el primer día después del sábado, ¿sí? Ya era el primer día de la semana para los judíos. Para nosotros el domingo pues es el séptimo día, ¿sí? Bueno, el primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Recuerden que habían puesto una piedra muy grande para que pues se cerrara el sepulcro. Echó a correr, llegó a la casa, bueno, estaba removida la piedra que le cerraba, echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María Magdalena, pues estaba muy espantada, no sabía qué hacer, le va a decir a Simón Pedro y al apóstol que supuestamente nuestro Señor quería mucho, que era Juan. Bueno, pues que quería a todos, ¿no? Pero pues Juan aquí dice en su mismo evangelio que a él lo quería mucho, ¿no? Quizás porque era el más chamaco de los discípulos, ¿no? Aproximadamente tenía 12, 13 años cuando anduvo con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces María, aquí dice, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Ahí estaba, ¿no? Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco. No, yo no sé, que antes los ángeles se vestían de otro color o qué. O sea, más bien, debería de decir aquí que vio 2 ángeles con vestiduras blancas, ¿no? Sí, porque dice, vio 2 ángeles vestidos de blanco, ¿no? Pues esa es la traducción que nos ponen, ¿no? Pero a lo mejor lo que quiera entender es que vio 2 ángeles con vestimentas blancas, relucientes, ¿no? ¿Y cómo se dio cuenta que eran ángeles? ¿Que tenían alas? Sí, no, porque luego decimos, ay, tiene alas, es ángel. No, pero aquí no nos menciona nada de eso.
sí nos menciona que María, la de Magdala, pues se dio cuenta que eran ángeles. Y nos menciona aquí que uno estaba sentado en la cabecera y otro en la piecera, ¿sí? Y le preguntan los ángeles, ¿por qué estás llorando, mujer? O sea que hablan su idioma, el arameo, ¿sí? Los ángeles han de haber tomado un curso intensivo en el Centro de Lenguas Extranjeras, ¿verdad? Bueno, le dice, ¿de qué estás llorando? Ella le contesta, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto. Bueno, muy claramente dice señor, sí, o rabí o maestro, no dice mi novio, ¿verdad? Mi esposo, pues, pudo haber dicho así, pero pues no, pues que no tenía ninguna relación sentimental, ¿no? Digo, lo estoy aclarando para que lo tengan ustedes, ahí lo dice en la Sagrada Escritura, ¿no? Dice, estoy llorando porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero dice aquí que no se dio cuenta que era él. Entonces la mujer, le dijo a la mujer, hombre, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Y ella, creyendo que era el jardinero, que era una persona de las que andaban ahí arreglando el lugar, dice, Señor, si tú te lo llevases, dime a dónde lo han puesto. Entonces Jesucristo le dijo, María, le habla ya directamente por su nombre, sí, no le dice María Magdalena, le dice María porque es su nombre. Magdalena le digo que es del lugar donde viene. Ella se volvió y le exclamó rabí, que quiere decir maestro. ¿Se dan cuenta? No le dice esposo mío, amor mío, mi novio, ¿no? Mi corazón, sí, no, o sea, le dice rabí, maestro, porque así era su maestro, es el maestro de todos nosotros. Le digo, desafortunadamente, ese formato que se tiene de que María Magdalena fue la mujer y la novia de nuestro Señor Jesucristo, discúlpenme hermanos, pero es una gran estupidez que se ha generado durante los últimos cientos de años, ¿no? Y le han involucrado a nuestro Señor Jesucristo eso, y hasta hay películas y la gente nefasta lo sigue proclamando, ¿no? Yo no sé dónde sacaron eso, pero quien lo haya inventado, oigan, qué invento, ¿eh? Sí, de plano se pasó de lanza, ¿no? Y a Dios le va a estar pidiendo cuentas, ¿no? De que, ¿cómo es posible que hayas inventado esas cosas? Pues en realidad, digo, nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, no creo que por eso haya condenado a esta persona que inventó esa película, ¿no? Pero, pues sí es de asombrarse que hoy en día todavía tengamos esta información tan perversa, ¿no? Y que la estemos nosotros todavía transmitiendo, ¿no? Porque la gente que no conoce a Dios, no lo ama, no lo sirve, que no conoce la doctrina, dice este tipo de tonterías, ¿no? Bueno, entonces le dice Rabí, en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Fíjense cómo le dice, acabo de resucitar. Por eso le digo que la primera persona que vio a nuestro Señor Jesucristo resucitado fue María, la de Magdala, una mujer. Fíjense, o sea, qué interesante, ¿no? Qué formidable esa situación, ¿no? Y ella le dice, Jesucristo, no, no me toques porque todavía no he subido al Padre. O sea, tenía que ir con nuestro Padre Dios, ¿sí? Y dice, ve a decirle a mis hermanos, les dice hermanos, no les dice discípulos, no les dice apóstoles, hermanos. ¿Por qué? Porque ya nosotros somos hijos de nuestro Padre Dios, porque así nuestro Señor nos lo ha permitido que lo digamos de esa manera. Ya no solamente es nuestro creador, es nuestro sustento, es nuestro Padre dador de vida, dador de amor, dador de dones, ¿sí? Y por eso les dice, voy a decir a mis hermanos, suba mi Padre, o sea, su Padre de ustedes, y Dios, que es Dios de ustedes. Así le dice a María, ¿no? Le dice, ve a anunciarles lo que has visto. Entonces dice aquí, María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Entonces, pues que quede muy claro, hermanos, es muy importante el que tengamos nosotros ese conocimiento de que María se le decía Magdalena porque era del pueblo de Magdala. Esta María Magdalena no era una prostituta. María Magdalena fue la primera que vio a Jesucristo resucitado. De toda la humanidad fue la primera que dicha, ¿no? María Magdalena no tenía nada que ver sentimentalmente con nuestro Señor Jesucristo, de una forma de relación de pareja, sino su único sentimiento era de agradecimiento porque le había curado, le había sacado 7 demonios. Está en el capítulo número 8 de Lucas del 1 al 2.
También no la debemos de confundir con María la de Betania, que es hermana de Marta y de Lázaro, amigos de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es una María de Betania que le derramó un perfume de alabastro en su cabeza. Y tampoco la vamos a confundir cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la casa del Simón el fariseo y que llegó una mujer sexo servidora y le lloró a sus pies y le derramó un perfume de alabastro, pero en sus pies. Sí, no la confundamos. Sí, María Magdalena se unía mucho a María Cleofas y María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se hablan de tres Marías. Sí, María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, María Cleofas, que era prima de nuestra Santísima Madre, y María Magdalena, o sea, María la de Magdala. Sí, y bueno, estamos celebrando el día de hoy, nos ha propuesto la iglesia, la liturgia, que recordemos a esta persona, a esta señora, a esta dama, a esta mujer que grandiosamente la vamos a recordar siempre, pero no como la hemos recordado estúpidamente, ¿no? De que era una pecadora, ¿no? De que era una prostituta, no, para nada. La vamos a recordar porque fue la mujer, la primera mujer que vio resucitado a nuestro Señor Jesucristo. El primer ser humano fue una mujer, y en este caso fue María la de Magdala. Y bueno, pues esto es lo que debemos de siempre recordar, ¿verdad? Y tenerlo en cuenta y no estarla confundiendo. Y bueno, ustedes lo pueden retomar, pueden leer otra vez este evangelio que es Juan 20 del 1 al 2 y del 11 al 18. Y como les acabo de mencionar, el primer día de la semana fue a visitar el sepulcro, que el primer día de la semana para los judíos es el domingo, al amanecer, ¿no? A las 6 de la mañana empieza a amanecer, pues ya empieza la luz del día del domingo, aunque para ellos primero es la noche del domingo, que empezó a las 6 de la tarde del sábado para nosotros. Sí, por eso que nuestro Señor Jesucristo murió en viernes a las 3 de la tarde, ¿sí? Y es bajado de la cruz y es puesto al sepulcro antes de las 6 de la tarde, porque ya empezaba el sábado para los judíos y no podían tener a ningún reo crucificado porque era una falta de respeto para sus costumbres, sus tradiciones, para el cumplimiento de su ley, ¿sí? De respetar el sábado. Y por eso llegaron los soldados, le rompieron las piernas a los dos delincuentes que estaban a los lados de nuestro Señor Jesucristo, que vulgarmente les decimos dimas y gestas, pero esos nombres no vienen en las Sagradas Escrituras, esos nombres vienen en otros libros contemporáneos de aquel entonces, y no le rompen las piernas a nuestro Señor Jesucristo para que se cumpla la profecía de que ninguno de sus huesos fue roto. ¿Y por qué no se lo rompen? Porque ya nuestro Señor Jesucristo había muerto. Y los otros dos delincuentes todavía estaban agonizando. Entonces a la hora que les rompen los huesos, las piernas, las rodillas, pues cae el cuerpo. Entonces ya no tienen cómo sostenerse y no pueden exhalar, no pueden respirar y se mueren de asfixia. ¿No? Y a nuestro Señor Jesús ya no le hicieron eso porque ya lo vieron que ya se había muerto. Por eso agarra un soldado una lanza y se la encaja en el costado a que le llegue al corazón, y en eso sale sangre y agua, así nos dice las Sagradas Escrituras, ¿no? Y pues ya nada más baja en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue José de Arimatea, su tío abuelo, fue a ver a Poncio Pilato, le ha de haber dado algún dinero, no lo dice la Sagrada Escritura, pero le accedió a que se llevara el cuerpo de Jesucristo, por eso lo baja José de Arimatea y lo pone en su sepultura, que era de él, ¿sí? Acuérdense que José de Arimatea era un fariseo, era de dinero y era el tío abuelo de nuestro Señor Jesucristo. Todos esos datos son importantes que ustedes los investiguen, no me crean a mí, ustedes investiguenlos, escudriñenlos para que se den cuenta de la verdad. Sí, yo solamente les estoy explicando lo que yo sé, lo que yo he comprendido y entendido, yo se los paso al costo. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo es puesto en el sepulcro. Y como ya les dije, nada más duró en el sepulcro 36 horas. ¿Sí? Y muerto nuestro Señor Jesucristo, pues duró 40 horas, ¿no? Y resucita nuestro Señor Jesucristo. El número 4 significa preparación, seguido de ceros, o el 4 solito, ¿no? Todos los números dentro de la Sagrada Escritura pues tienen un significado. Bueno, entonces pues ya les di el significado del número 4. Espero que haya sido yo explícito y me hayan entendido. Y si no, pidan al Espíritu Santo para que puedan entender esta lectura con mayor forma. Que Dios los bendiga.